Radio Homo Batalá Internacional. Radio Homo Batalá transmite en vivo para el mundo vía internet todos los viernes en punto de las 23 horas, tiempo de la Ciudad de México. Entra y conoce que no todo lo que dicen sobre la santería es ocultismo. Existe un mundo más allá. Cada viernes es una nueva oportunidad de conocer temas y personas que tienen un punto de vista que escuchar. Radio Homo Batalá. Bienvenidos. Le quiero comentar a usted que la segunda parte en relación a los espíritus de la oscuridad nos vamos a concretar estrictamente en algunas cuestiones religiosas, como se lo mencionaba. Debemos recordar que el inicio de la cultura del hombre, a partir de Mesopotamia, anterior a como antecedente, encontramos, y ya lo hemos sostenido en varios programas, que existen tres religiones muy importantes y las cuales dieron origen a todo lo que nosotros conocemos dentro de esa ciencia que se denomina teología. En ellas encontramos a la cultura egipcia, a la cultura griega, a la cultura romana, a la cultura mesopotámica y sobre todo a la cultura yoruba. Pero bueno, todas ellas convergen en el mismo sentido, estableciendo que las entidades oscuras o negativas son aquellas entidades que les encantan los rituales de sangre. Estos rituales de sangre conllevan a manejar, a poder asimilar las energías que se derivan de esta práctica. Estos rituales encargados por ciertas deidades, en donde se van a hacer sacrificios y sobre los cuales versa la sangre, no es propiamente dicha desde este punto de vista de estas culturas que le hemos platicado. Encontramos antecedentes que dentro de la cultura azteca, encontramos antecedentes que dentro de la cultura maya y en otras culturas de Centroamérica y Suramérica eran afectos a realizar sacrificios humanos. Estos sacrificios humanos eran con el propósito de que el que sacrificaba pudiese tener la energía del enemigo mediante la sangre de la persona en sacrificio. En algunas teorías se establece que si usted va a ofrecer algo, en relación a un sacrificio, bueno, si usted tiene que creer en algo, saliéndonos del tema, del contexto completamente de la estación de radio, estableceríamos que entonces que en su momento el hombre como tal, la individualidad del hombre obedece a 4 principios que debe alcanzar durante el trayecto de su vida. Si no alcanza estos 4 principios, bueno, estaremos hablando que el hombre nunca encontró su pleno desarrollo. El primer principio que se maneja es el principio espiritual, el segundo es el principio intelectual, el tercero es el principio profesional y el cuarto es el principio familiar. Todos estos principios convergen en uno solo, puesto que al momento de desarrollar 1, 2, 3 y el último principio, el hombre alcanza un pleno potencial. Si durante su trayectoria en esta vida no alcanza ese pleno potencial, estaríamos hablando entonces que el hombre no ha alcanzado ese desarrollo y por lo tanto algunas teorías establecen que por supuesto la vida que se le prestó a este hombre aquí en la tierra fue de manera infructuosa. Nuestro amigo Juan Hernández, punto y aparte, nuestro amigo Juan Hernández ya se encuentra escuchándonos en Estados Unidos y bueno, pues aquí nos mandan en el Twitter saludos y suerte y listos para el programa. Mi estimado Juan, te mando un saludo hasta Estados Unidos. Bien, siguiendo con la temática del programa, estaríamos estableciendo pues desde el principio, desde el inicio, vamos a hablar el primer siglo antes de Cristo, unos hablan del primero, segundo y tercero antes de la era cristiana, en donde, como ya se lo platicábamos, existían distintas deidades y estas deidades, bueno, se manifestaban en una
práctica de hacer el bien y en una práctica de hacer el mal. Concretamente, el programa nos lleva a estas entidades del mal, a estas entidades oscuras o negativas, y como se lo estábamos comentando, bueno, son aquellas encargadas de que se le rindan sacrificios por medio de la manipulación del hombre. Esto que tiene que ver con nuestro contexto de nuestro programa, bueno, pues tiene que ver mucho, porque recordemos que la cultura yoruba como tal, en aquellos primeros siglos antes de Cristo y después de la era cristiana, bueno, convergían en una literatura llamada Ifá. En esta literatura de Ifá se establecía la manera de hacer sacrificios, se establecía lo que no se podía sacrificar y cuándo se debería de sacrificar. Esto conlleva entonces a una segunda parte cronológica para poder establecer entonces de qué manera se le iba a sacrificar un adibú a determinada deidad, ya sea deidad de luz o deidad de oscuridad. Enfocándonos a esta última deidad de oscuridad, estaríamos hablando que no solamente esta literatura de Ifá se concreta a ello, ¿no? Sino que también dentro de lo que viene siendo las Sagradas Escrituras, el Génesis, el Éxodo, también nos hablan sobre este tipo de sacrificios. Queremos comentarle que en su momento, cuando el hombre tiene esa necesidad de elevar una espiritualidad a un nivel superior al intelectual, cae en distintas prácticas. Actualmente estas personas han llegado a sacrificar o llevar algunas invocaciones y tratos a través con el tiempo, ¿no? Y de ahí nace lo que se llaman los pactos oscuros o las prácticas oscuras. De ahí nace entonces la persona que va a manipular este tipo de energías, y bueno, estaríamos hablando ya de un término coloquial que en ocasiones lo hemos encontrado en la vida cotidiana cuando estamos hablando sobre el término de la brujería o sobre el término de los brujos. Quiero comentarle también, antes de seguir, que cuando estamos hablando del concepto de brujo, del concepto de brujería, este es un concepto que viene arraigado desde la época de la Edad Media, en donde en esta época de la Edad Media las pocas personas que venían de una práctica del oscurantismo, estas personas tenían el conocimiento sobre determinados libros, sobre determinadas literaturas, y a ellos se les denominaba brujos, no por manejar energías positivas o negativas, sino simplemente por tener el conocimiento intelectual sobre distintas ciencias o áreas, ¿no? Y de ahí, bueno, entonces cuando nosotros venimos avanzando y encontramos este choque cultural, encontramos este choque en el sentido del manejo de las energías, bueno, pues estaríamos hablando ya de que existe ahí una mezcla de distintas teologías, corrientes y culturas, y en ella desemboca la vida del ser humano a través de la historia, en donde desde el punto de vista, ya se lo decía usted, en el antiguo Egipto, las grandes culturas precolombinas, en todas ellas se tiene vestigios de que se sacrificaban seres humanos vivos o de manera aquellas personas que se encontraban presos por cuestiones de ser prisioneros de guerra. Estas eran las dos cuestiones en las cuales se iban a sacrificar. Y bueno, con el tiempo y avanzando la cronología, hablábamos de que después de este salvajismo entramos a una etapa de la civilización del humanismo. Y a partir de este momento, bueno, los sacrificios que se daban sobre estos hombres, los sacrificios que se daban en distintas culturas, pues fueron desechados y fueron poco a poco vetados. Sin embargo, hoy en día debemos de encontrar que existen entre algunas cuestiones y algunas entidades africanas como la Lungambe, la Lukankansi o los Nonkubinkis, los cuales también son de origen africano, que se han desparramado por varios continentes y concretamente en el continente de Centroamérica, en donde en estas tres tendencias, incluyendo el Congo, el palo y la santería, en estas tendencias estaría hablando ya de que cobra vida y cobra nuevamente fuerza la práctica de cuestiones esotéricas negativas o de espíritus negativos, con la finalidad de que de poder atraer y poder manipular este tipo de entidades mediante algunos pactos, y sobre estos pactos entraríamos directamente ya a la manipulación de la cronología del hombre en relación a la vida, es decir, en relación a las cuestiones de irse desarrollando poco a poco durante
su camino en esta tierra, ¿no? Por otro lado, nuestra amiga Ana Vences nos manda un Twitter y nos dice que Dios y los santos sigan guiando tu camino para guiarnos. H para ti, mi estimada Ana, muchas gracias y con todo respeto te mando un beso. Aquí me imagino que estás en la Ciudad de México, porque no me acuerdo si estabas en México o estabas en Cuernavaca, pero creo que estás en la Ciudad de México, Distrito Federal. Pero bueno, siguiendo con nuestro tema, si ustedes me lo permiten, también quiero comentarle que cuando ya en sus momentos se llega a tener este pacto o este conocimiento, hay literatura donde establece que los pactos humanos se pagaban en el mundo de los vivos y no en el más allá. Para ello existía la justicia del hombre y ya sea mediante cuestiones de prácticas se podía obtener un indulto. Yo quiero comentarle, en otros programas hemos tenido ya la oportunidad de manifestar estas corrientes positivas o negativas sobre la teología y existe el sustento real en donde la cuestión conlleva a que si usted realiza un pacto con estos entes de oscuridad, lo que en su momento puede ocasionarle es lo siguiente. Iniciamos con una frase que dice: si tú me quieres, tú me tendrás. ¿Esto qué quiere decir? Esto proviene directamente de la cultura Congo, y en esta cultura Congo, en esta cultura macumba, que esta se practica en el Brasil. Desde esta perspectiva, si usted llega a hacer un pacto, tiene conocimiento para hacer un pacto con estos espíritus de la oscuridad, bueno, el pacto como tal no termina, porque es un pacto de sangre, no termina en esta vida, sino prevalece en la que sigue. Es por ello entonces que yo le comentaba que se tenía la creencia que el pacto terminaba en esta vida. Sin embargo, estas literaturas, incluyendo la literatura de Ifá, incluyendo las Sagradas Escrituras, incluyendo el Corán, todas ellas hablaban y estipulaban que los pactos nunca se van a romper aquí, sino siguen todavía y tienen consecuencias aún en la otra vida. Es ahí entonces cuando le damos la apertura a nuestra segunda etapa del programa en relación a qué es lo que pasa con los espíritus de las personas que han muerto y qué pasa cuando se empiezan a manipular este tipo de energías. Si usted me lo permite, vamos a un pequeño corte y regresamos, y lo dejo con una canción que bueno, está un poquito también fuera de contexto de nuestro programa, pero la encontramos por ahí en internet y decidimos comprarla para que pues usted la pueda escuchar y poder tenerla aquí en nuestro programa de radio Homo Obatala Internacional. Ya volvemos con más de Radio Homo Obatala Internacional. Bueno, ya estamos aquí de nuevo cuenta en tu programa de Radio Homo Obatala Internacional. Le quiero compartir a usted la alegría que siento porque en ninguno de los programas que hemos tenido ya durante más de un año nuestro Face ha estado el día de hoy completamente interactivo. Quiero mandarle un saludo a nuestra amiga Moreno Portillo, a nuestro amigo Jonathan Delgadillo Ugalde, a David Ávila, a Yadira Frías, a Jessy Bomboncito, a Ivette Castillo, a Alen Aguilar y por supuesto a nuestra amiga Raquel Alexa y Sandra Coe. Todos ellos en el Face están, bueno, pues acompañándonos como ya es costumbre y sobre todo interactuando de manera muy activa aquí en su estación de radio Homo Obatala. Nuestro amigo Alejandro desde Venezuela nos acaba de mandar un Twitter y dice: excelente primera parte, muy interesante y controversial, cada vez con temas más profundos, así se hace, mi estimado Alex. Si tú me lo permites, y mándame un Twitter para ver si lo podemos hacer. Me gustaría durante el transcurso del programa, cuando entremos ya a la tercera etapa, hacerte una llamada telefónica vía Viper y que nos puedas recibir la misma para poder intercambiar distintos puntos de vista. Si es así y se puede, mi estimado Alex, házmelo saber por el Twitter y con todo gusto lo estaremos comunicando contigo hasta el amado Venezuela. Ahora, quiero comentarle qué pasa con esos espíritus, qué es lo que está sucediendo con ellos cuando ya han muerto. Bueno, debemos de tomar en consideración que en su momento también la cronología de la vida, las Sagradas Escrituras y todo ello nos conlleva a establecer que la vida tiene
la vida en este plano terrenal tiene dos expectativas. Primero, la vida durante la cronología del tiempo que ha marcado Dios y la cronología del tiempo que ha sido marcada por el hombre. ¿Cuándo pasa este tipo de cuestiones? Muy fácil. La primera, que no estamos hablando de la cronología de la vida del hombre en esta tierra marcada por Dios, es cuando Dios ha designado para nosotros un determinado lapso de vida aquí. Y cuando nosotros nacemos y concluimos al momento de morir con ese determinado tiempo, nuestra alma se tiene la teoría de que se desprende y llega directamente al cielo. Para el caso de aquellas muertes accidentales, de aquellas muertes violentas, porque de acuerdo a la cronología del hombre, por algún accidente, alguna enfermedad, ahí es donde hay un suceso de muerte, el alma, el espíritu se desprende. El espíritu es el que vaga y el alma le pertenece. Si en su momento se hizo un pacto con estos espíritus de oscuridad, bueno, entonces estarán dentro del purgatorio o estarán bien alimentados de ese de esa práctica, de ese ritual que se hace. De aquí entonces los yorubas establecían la necesidad de guardarle un culto a los muertos. Reiteramos nuevamente, los yorubas tenían la necesidad de guardarle ese culto a los muertos, al igual que también los hacían los griegos, los romanos, los egipcios, los aztecas, los mexicas, los mayas y bueno, reitero, todas las culturas precolombinas hasta de las que tenemos conocimiento hasta el día de hoy, todas ellas conllevaban también a ese tipo de prácticas, de guardarle el respeto a las personas que en su momento ya estaban muertas. También aquí en México recordemos usted, primero y el día 2 de noviembre, día dedicado a los santos difuntos. Bueno, eso es una práctica precolonial que se origina también dentro de la cultura de los aztecas. Pero desde el punto de vista de la literatura, de la cultura yoruba, se establecía entonces que existen distintos instrumentos, llámese el fundamento de Egun, llámese la teja de Egun, llámese la ganga, la prenda o el caldero de brujo. Dentro de todas ellas existe estas fuerzas que en su momento son fuerzas que se jalan de energías de esas almas que yo le platicaba, de personas que han muerto. No por ello entonces tiene que establecerse que estos caminos sean buenos o estos caminos sean malos. Por el contrario, estas cargas que van a este tipo de, vamos a llamarle de fundamentos de muerto, conllevan pues la existencia de una carga positiva, una carga negativa, pero por lo general son cargas negativas que a su vez trabajan en un binomio de lo bueno y de lo malo, convirtiéndose en una sola energía. Y de acuerdo a la manera en cómo se practique, la manera en cómo se guíe, esta práctica tendría entonces una cuestión buena o una cuestión mala. Cuando estamos hablando de esta cuestión mala, recordemos entonces que aquellos denominados brujos paleros, brujos congos, brujos locumí, brujos del panteón yoruba, trabajamos con estos espíritus de luz, denominados enfumbes. Por supuesto, en otra teoría, estos enfumbes también son llamados como espíritus endokis. Y todos ellos viven en donde, pues en la prenda, en la nanga. Y estos espíritus de la oscuridad no quiere decir que por ser espíritus de oscuridad estén en un plano más abajo o no sean inteligentes ni desarrollados por oscuridades. Por oscuridad debemos entender entonces que esos espíritus malos o negativos se encuentran bajo el dominio del santero, del palero, del congo, del mayordomo, del tata inkisi y por supuesto del mambi empungo. Todo esto de acuerdo a la literatura de Ifá, a la literatura de las culturas de las que deberíamos platicando alrededor del mundo. Sin embargo, ya pasando a otro contexto, ¿qué es lo que sucede ya en otro contexto cuando estamos hablando en relación a la práctica sobre la cuestión de estos dioses o estos espíritus de la humanidad? Bueno, a esto le quiero comentar lo siguiente, que en su momento encontramos por ahí un libro que nos hablaba sobre los espíritus de la oscuridad, y aquí es donde ya el tema lo vamos a llevar un poquito más enfocándolo para que nuestro amigo Alejandro, cuando hagamos la llamada a Venezuela, podamos aterrizarlo completamente. Es de este libro que yo le comento, del misterio prohibido de Enoch. Enoch es un libro
que para los que conocemos de las historias sobre la literatura que encierra las energías de oscuridad, conllevan entonces a establecer que el libro de Enoch es un libro de antaño que es apreciado, o que siempre ha sido apreciado tanto por los judíos como por los cristianos. Y de aquí entonces el comentarle a usted que en su momento vamos a llamarle esta llamada brujería, este llamado en relación a de que muchas veces se nos ha preguntado en distintos foros cuál es la brujería o cuál es la energía más fuerte que se conoce. Algunos optan por establecer que la energía más fuerte que se conoce es aquella energía que deriva de un caldero judío o de una prenda judía. Aquí entonces está el secreto y es el que le voy a platicar. De acuerdo a estos espíritus de la oscuridad, de acuerdo entonces a la cuestión en relación a la situación de los libros y la literatura que nos conlleva a hablar o ya establecer la situación en este sentido en relación a los libros, la literatura que se conoce hasta la historia. Esto nos lleva a distintos libros que nos lleva a una ideología. Esta ideología conlleva, perdón, usted estaba recordando que el libro de Enoch es un libro que tiene una poderosa teología, que esta conlleva entonces a afirmaciones sobre la naturaleza y a los actos de los ángeles caídos. ¿Qué son los ángeles caídos? Recuerde usted que las Sagradas Escrituras dentro del Génesis y también dentro del Éxodo nos hablan sobre los ángeles caídos. Más adelante le voy a platicar de qué se trata este concepto de los ángeles caídos. Esto lleva y nos establece a lo siguiente. Recordemos que ya le había platicado yo que existen distintos libros, entre ellos el libro de Enoch, como se lo estaba diciendo, el libro de la herejía, el libro Filastrio y por supuesto el libro de los ángeles caídos. Por ahí en la historia judía nos hablaba que el rabino Simed Bet Hochel del siglo II lanzó una maldición sobre todos aquellos que creyeran en este tipo de libros, y por lo tanto el libro Enoch concretamente fue un libro censurado y prohibido y maldecido porque bueno, en él se encontraba todos los secretos que conllevaban a en su momento conocer y manejar las energías negativas. Este libro por supuesto fue censurado, sin embargo, durante 1000 años, durante casi un siglo, no se supo del libro ni del potencial que tenía en el mismo. Sin embargo, de alguna manera, el libro de Enoch volvió a circular hace aproximadamente 2 siglos. Esto en el año de 1773 se encontró por ahí una copia del libro de Enoch, donde se hablaba precisamente un explorador de nacionalidad escocesa de nombre James Bruce, el cual establecía que efectivamente el libro de Enoch lo había preservado la copia original por la iglesia etíope, lo cual otorgaba una igual o suma importancia por encima del libro de la Biblia, toda vez que este libro conllevaba los secretos sobre las energías positivas y negativas, y de aquí es donde deriva entonces las deidades de las que le venimos platicando, sobre las deidades o los dioses del desierto. Si usted me lo permite, vamos a un pequeño corte y regresamos para aterrizar los de las deidades, y después del mismo hacemos un enlace directamente a Venezuela con nuestro amigo Alejandro. Vamos a un pequeño corte y regreso con ustedes. No se vayan, están aquí en su estación de radio Omo Batalá, transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes. Contáctanos. Síguenos en internet a través de www.omoobatalá.com, a través de Twitter @santería_h, o a través de Facebook Obatalá Hernández Gutiérrez. Tu opinión es muy importante para nosotros. Contáctanos.
Perdone usted el contratiempo, bueno, ya estamos aquí en su estación de Radio Mobatala. Nos tardamos un poquito en regresar del corte porque, bueno, estamos haciendo los ajustes para poder hacer nuestra llamada telefónica directamente con nuestro amigo Alejandro allá en Venezuela. Ahora bien, para poder hacerle ya la llamada a nuestro amigo Alejandro en Venezuela, quiero comentarle a usted que si en su momento tiene la oportunidad y se puede hacer llegar de un libro llamado Ángeles Caídos y los Orígenes del Mal, este libro nos habla sobre el inicio de esta mitología en relación a los dioses, en relación a los santos que convergen en todas las culturas, incluyendo la cultura yoruba. Todos estas literaturas sobre estos ángeles caídos habla siempre sobre la lucha entre el bien y el mal. En estas historias se establecen que en su momento los ángeles, en su momento esos ángeles caídos, en su momento Dios, en su momento las energías positivas y las energías negativas, todos ellos en su momento se convirtieron alguna vez en seres de carne y de hueso. Algunas teorías establecían que entre ellos algunos eran buenos, otros eran malos, otros eran muy agresivos, otros eran varoniles, otros eran, aquí voy a utilizar la palabra, lujuriosos sexuales, y otros eran simplemente envidiosos, y entre ellos siempre existió la guerra, ¿no? De esto deriva también el libro de Enoc y fragmentos de las escrituras y las sagradas escrituras, donde también se hablaba de alguna manera en una analogía sobre ángeles caídos, y que esos ángeles caídos se les conoce como los vigilantes. El libro de Enoc transmite este misterio a cada lector y conlleva a que estos vigilantes en su momento se dice que estos ángeles llegaron a la tierra del cosmos, y cuando estos ángeles llegaron a la tierra del cosmos, cuando llegan a la tierra, en la misma tierra, encontramos ahí que ya se da una fracción o una fragmentación de esta energía que llega del cosmos con el suelo de la Tierra. Y a partir de ese momento se dice que por lógica, se dice que por filosofía y sobre todo bajo el tratado de Phillips se establece entonces que un ángel caído llamado el arcángel Miguel fue el que encarnó al hombre, y de esta manera el Dios se convirtió en hombre. Esta es parte de esta filosofía que no solamente se maneja, como ya se lo comentaba, en determinadas culturas, sino también se llega a manejar en otro tipo de culturas, como lo viene siendo la egipcia, la africana, la griega y la romana. Y bueno, vamos al aire ya con nuestro amigo Alejandro, que ya lo tenemos en línea. Mi estimado Alex, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Aquí saludos desde México. ¿Cómo estás allá en Venezuela? Buenas noches, maestro. Aquí un saludo desde Venezuela. Aquí es la 1:15 ya de la madrugada. Aquí en la Ciudad de México, 11:47. Bueno, hay una pequeña diferencia. Que yo me estoy desvelando, usted todavía no ha llegado a medianoche. No, pero ahí vamos. Bueno, lo bueno de vivir en Venezuela, mi querido Alex, que tú te enteras de las noticias una hora antes que nosotros, ¿no? Bueno, puede ser. Maestro, es muy importante esa última acotación que usted hizo del libro de los ángeles caídos, porque esa misma teoría o ese teorema, como dice el doctor Freiseo, es el que yo manejo. Fíjese que una de las cosas es la manipulación, que yo pienso que nosotros estamos en el medio, como Joseph Smith, que se le apareció un famoso, el Ángel Moroni, el famoso Ángel Moroni, ese tipo de lujo, y que le dijo, no, yo te voy a dar la religión que es. A Carlos T. Russell se le apareció otro en una noche y le dijo, no, esa no es, yo te voy a dar la que es. Sí, y claro. Bueno, y así a todos se les aparece uno diferente, la Virgen de allá de Guadalupe. Mira, no, esta es lo que ustedes tienen que hacer, amor y broma, pero siguen matando miles de personas en México. Aquí la de Coromoto, no, ustedes van a estar bien, aquí no va a pasar más nada, yo los protejo, pero siguen matando gente y sigue habiendo una gran crisis. Pues hasta qué punto no estamos nosotros en el medio de toda esta gran manipulación, pues. Sí, ¿qué dice usted, maestro? Mira, yo digo que bueno, esto ha sido siempre la historia a lo largo de la humanidad,
porque de lo que platicábamos tú y yo durante la semana en relación a Abraham, en relación al libro, a la parte del capítulo correspondiente al libro del Génesis y del Éxodo, yo me quedo muy sorprendido porque en principio, desde el punto de vista cristiano o judío, al igual que en la cultura yoruba, al igual que en otras culturas, existe una deidad, ¿no? Y se nos ha enseñado que esta deidad, si tú te encomiendas a esta deidad, pues no nos va a pasar nada. Si tú te encomiendas a esta deidad y sigues los cánones que te está marcando, bueno, vas a ser un buen cristiano, un buen judío, una buena persona, un buen católico, un buen, vamos a llamarle un buen yoruba, y vas a salir adelante sin ninguna vicisitud en la vida. Sin embargo, cuando estamos estudiando esta teología, estaremos hablando de que el mismo Dios le pidió a Abraham en su momento un sacrificio, como tú lo planteabas, ¿no? El sacrificio del Claro, claro. cordero, y llevó a su hijo Isaac para brindárselo, y en el último momento no se dio de esa manera. ¿Por qué? Porque el mismo Dios interrumpió y le dijo, no, este es el cordero, no, pero sí lo puso a prueba. Esa es una parte. La segunda parte, antes de que naciera este hijo Isaac, Abraham, cuando se le aparece un Dios y le dice a Abraham, tienes que caminar por las tierras, por los desiertos, porque yo te voy a dar tantos hijos como estrellas hay, porque tú no has tenido descendientes, ¿no? Ahí va acompañado, Abraham va acompañado de su hermano, y su hermano en su momento ya no quiere seguir a su hermano Abraham, y este hermano agarra y se va con su familia a un lugar que se llama Sodoma. En ese momento Dios se aparece y le dice a Abraham, voy a destruir Sodoma porque ahí no existe ningún hombre justo. El hecho de término de justo es un equilibrio entre el bien y el mal. Pregunto, ¿nosotros hombres somos hombres justos o somos hombres justos? Nosotros tenemos un equilibrio entre la fe y la religión, y sobre todo en nuestro actuar en la vida, y aún así, como tú lo mencionabas, mi querido Alex, aún así nosotros podemos correr peligro, nos pueden matar, podemos tener vicisitudes a lo largo de la vida, aunque tu nivel espiritual esté alto. Una de las cosas que yo desapruebo totalmente, aunque me considero un hombre cristiano y soy pues un creyente ferviente de la religión yoruba, pues, tanto así que la practico y mis creencias están firmemente arraigadas, pues. Pero pienso que Jehová, y muchos me excomulgarán, pienso que era un Dios muy bipolar, pues así que yo soy de los que a medida que he estado investigando, igual que con los libros del doctor Freycedo, dioses de la antigüedad, verdad o mentira de los dioses, quiénes eran los dioses, y hasta cierto punto se han visto que, fíjese, Cristo vino, muchos dirían, depende del enfoque, extraterrestre, Dios, hijo de Dios, como tú lo quieras llamar. El hombre llegó y cambió todo. Y fíjate que a medida que tú vas leyendo los libros, los apócrifos, como el de Enoch, que es un libro apócrifo, o vas leyendo los 66 libros que colocaron en el Consejo de Nicea, Sí. te das cuenta que el mismo Dios de lo antiguo no es el mismo Dios que nos presenta Cristo, pues. Exactamente. Tienes Y todo. una de las cosas, sí, dígame. No, no, te iba a decir, perdón por la interrupción, que tienes toda la razón de todo lo que vienes diciendo, porque te reitero, yo me quedé perplejo cuando me doy cuenta cómo deciden terminar con Sodoma, ¿no? Matar a toda la gente que está ahí. Eso es una. Y número dos, cuando en su momento Abraham fue a hablar con un emperador egipcio para liberar a todo su pueblo, que en este momento, bueno, ya no. Correcto. Ah, Hay una teoría del doctor Popopoulos que habla sobre que hay muchas razas de seres dimensionales, como son nuestros dioses Yoruba, que eran dimensionales, otros seres que son tal vez no dimensionales, pero pueden ser de otro planeta, pues cómo pensar que nosotros somos los únicos y que la única vida inteligente en el planeta somos nosotros, y tampoco es que somos los inteligentes. O sea, ¿cómo pensar que somos los únicos que viven acá? Y puede ser que haya habido una especie de manipulación, de guerra silente. bueno, A lo maestro, sí, sí, adelante, Ajá. Alex, adelante. Entonces pienso que puede,
puede haber habido un Dios anterior que tal vez no era el Dios más justo y vino uno verdaderamente que quiso tomar el caso de los humanos. Lo que pasa es que cuando tú hablas de ese tipo de teorías, mucha gente dice, bueno, pero ¿qué le pasa a este? Este está loco. Pero el que me dice que está loco cree en ángeles. ¿Y qué son los ángeles? Algo que no está en esta tierra, pues es algo extra de esta tierra. O sea, hasta qué punto es verdad o mentira que hay dioses que no pertenecen a esta tierra y hay dioses que sí hacen bien a esta tierra. Cuando usted habló de los dioses que, que hasta eran muy, que violaban mujeres, hay una en África. Es que usted enseguida, usted es una lumbrera, de verdad, usted enseguida me dio, porque hay una historia muy vieja de tres mujeres que fueron violadas por sus propios dioses en África y decían que eran dioses muy lujuriosos. Y de ahí en adelante hay una tribu que los dioses, para que ellas no quedaran embarazadas, le cortaban el clítoris, los dioses. Y de ahí en adelante una, se comenzó una especie como de ritual de hacer eso y que ha estado hasta ahora. Lo que pasa es que hay que llegar a la raíz del asunto, pues. No sé qué diga usted, si ha escuchado de eso, maestro. Sí, claro, y de hecho esa práctica que tú estás diciendo es una práctica que se sigue practicando en el Medio Oriente, ¿no? Y sobre todo en estas religiones judías, en zonas de Pakistán, Irak, Irán, ahí se sigue practicando todavía, incluso en la Pero, India. pero se hizo una investigación y se habla de que, bueno, es como una especie es como nuestra religión, porque nuestra religión son pataquís, son como especies de historias que se fueron hablando, sabe que la santería como tal ha sido pasada de persona a persona, no como Ifá, que Ifá todo está escrito. Sí, exacto. Entonces, ahí estamos correctos, ¿verdad? Sí, es Entonces, completamente correcto. se habla de que dioses que venían y violaban mujeres, mataban. Entonces ellas muchas decían, bueno, nuestros antepasados decían que unos eran muy buenos, otros dioses eran muy malos. Unos venían y se quedaban, otros se iban, otros nos maltrataban, pero nos violaban a las mujeres. Y empezaron a hacer la práctica de quitarles el clítoris, pues, o Bueno, sea, aquí en este planeta hay cosas un poco más, son muy profundas, pues. bueno, no solamente eso, imagínate, esto estás hablando de la violación de mujeres. Dentro de también esta cultura yoruba se habla de que un orisha llamado Iku iba de pueblo en pueblo también matando iba matando a los niños, ¿no? A los recién nacidos. Eso también tiene un fundamento en la Biblia en relación al Día de los Santos Inocentes. Recuérdalo también. Iku Sí, sí, trataba sí, de matar a correcto. estos niños, a los jimahuas, y de ahí sale el pataquí, en donde los jimahuas, mediante el toqueo de la flauta y el tambor, en su momento toman prisionero a Iku, y a partir de ahí Orula baja y dice, vas a respetar a todos mis hijos que tengan los colores de Orula, ¿no? Ese es uno. No, Si esta ideología la pasas a la Biblia, en la Biblia, cuando van esas pestes a Egipto, porque en su momento Moisés trata de hablar con el emperador egipcio para que libere a su pueblo, a todos los judíos que tenían trabajando como esclavos, y este emperador egipcio no hace caso, es cuando vienen las pestes, ¿no? Y cuando viene la primera peste, Dios le dice a Moisés, la única manera en que ustedes se salvan y no mueran, ojo, ¿no? Entre comillas, no mueran, es que sacrifiquen corderos y con la sangre de estos corderos pinten sus casas porque va a venir la muerte. Entonces imagínate, ¿no? Trasladando, hablas de violación, hablamos también de muerte y hablamos de muerte también de inocentes, no solamente de personas, sí, también de bueno, inocentes. y que se hablaba de que los dioses necesitaban la sangre, pues, y en la Biblia está que la sangre es la vida. De hecho, hay una religión que se basa prácticamente en ese versículo, pues, como lo puedan llamar, que son los testigos de Jehová, que se basan prácticamente en ese es su punto de partida, pues. Carlos T. Russell dijo que el alma era la sangre, que si, de hecho, ellos pueden dejar morir a su hijo por no hacerle una transfusión de sangre. O eso lo sabe usted, Sí, obviamente. no, sí, claro, claro, y ha habido gente que se muere en esa religión, ¿no? Por esa misma doctrina que se ha adoptado y se ha llevado al extremo también. Exacto. Y bueno, dicen que los dioses más que todo lo de ustedes, no me acuerdo, perdón, disculpe
que no me acuerdo ahorita si eran los aztecas o los mayas los que hacían sacrificio humano, que era quitarle la cabeza, dejarla rodar, quitar el corazón y a un vivo latiendo, comerlo. Pues mira, hay dos teorías, y esto también nos va a llevar a platicar el tema del que estamos hablando, sobre si la vida viene del cosmos o viene de la Tierra, y de ahí la teoría de los reptilianos, que en su momento también tú y yo platicábamos. Bueno, disculpe maestro que lo interrumpa, pero para mí los reptilianos viven en esta Tierra aún. Aunque muchos digan que sí, muchos digan que no, yo pienso que ellos viven en este planeta con nosotros. Aunque algunos dirán que estoy loco, otros traído de los pelos, pero hay evidencias, y la evidencia más reciente fue que hace unos meses el FBI colgó una página que hablaba prácticamente de eso y tuvieron que quitarla. Claro. Lo que pasa es que, bueno, son teorías conspirativas hasta cierto punto. Bueno, pero te voy a platicar una cuestión que te vas a quedar igual fuera de contexto, porque, igual como yo, cuando la pude leer, cuando la pude investigar, ¿no? Regresamos al primer principio. Si tú vas a creer en algo, mi querido Alex, supongamos que vas a creer en una piedra que tienes en tu casa, si la piedra está en el piso, vive en el piso, ¿a dónde tú le vas a dar su adimu? ¿Dónde le vas a prender su vela y sus alimentos? ¿Dónde lo vas a poner? Precisamente pues en el piso. Exactamente. Si esta piedra, esta deidad, este pedazo de madera, por llamarlo de alguna manera, lo pones sobre una mesa y ahí lo vas a adorar siempre, ¿a dónde vas a llevar el adimú y la lumbrera? Correcto, en la mesa. En la mesa. Bueno, la cultura maya tiene como característica de que todos sus sacrificios se hacían en cenotes sagrados. El concepto de cenote sagrado es como si fuese una laguna en medio de la selva, en algunas partes geográficas de México, que viene siendo Yucatán, que viene siendo Campeche, que viene siendo Quintana Roo, Tabasco también. Ahí están ese tipo de lagos que son llamados cenotes, ¿no? Los mayas ahí sacrificaban a las doncellas, sacrificaban a parte de su pueblo y sacrificaban a los enemigos que tomaban. Previamente, antes del sacrificio, bueno, como tú mencionas, en algunos casos les abrían el pecho y les sacaban el corazón y el cuerpo lo dejaban caer en estos cenotes y el cuerpo se hundía en estas aguas dulces, ¿no? ¿Hacia dónde van hacia dónde llegan estos cenotes? ¿Hacia dónde van? Pues hacia el fondo de la tierra. Los aztecas cuando tomaban sus prisioneros, sus enemigos en las guerras, los llevaban a la pirámide del Sol, al templo mayor, los subían, los sacrificaban, les quitaban el corazón, algunas teorías dicen que parte de ese corazón lo comían, otros que no, que la sangre es la que bebían, y otros que el corazón lo ofrendaban hacia el cielo. Entonces son dos teorías, ¿no? Desde este punto de vista, los mayas daban un culto a unos dioses que estaban en el inframundo, es decir, dentro de la tierra, de la teoría de los reptilianos, mientras que los aztecas hacia el cosmos, igual que también los mayas, porque también los mayas en la parte de lo que hoy se conoce como Cancún, ahí existe un faro lunar que, en base a la posición de la luna, este faro alumbraba para que entraran los comerciantes vías marítimas, pero ahí también se hacían sacrificios. Yo me quedo impresionado la riqueza histórica que hay en México, y la riqueza y parte de la historia del mundo está en México, muy arraigada, en Perú y en México. O sea, el mundo tuvo que haber tenido un gran cambio, ya que esa gente tenía un conocimiento vasto de lo que era las estrellas, el universo, las predicciones, tenían una cultura y tenían de verdad una sociedad muy organizada que hizo que más bien descendió, en vez de ascender, descendió, porque todo su conocimiento se fue con ellos. Y los catunes fueron quemados. Exacto. Los catunes fueron quemados por la Iglesia Católica. Exactamente. Y aquí regresamos a lo mismo que ha pasado durante a lo largo de la historia. Cuando se llega a tener un vestigio literario que encierra un contexto sobre las energías, sobre la vida, sobre el presente, pasado, futuro, distintas cuestiones cosmológicas, bueno, en la iglesia aparece para destruir los ejemplares que hay y guardar, conservar, ¿no?
catunes para aquellos oyentes que no, tal vez no estén muy familiarizados con los catunes. Perdón, Alex, se cortó un poquito. Eh, eh, Dígale a las personas que no están muy familiarizados con la historia maya, que son los catunes, que es como la Biblia, pues maya. Bueno, los catunes se encierran, se dice que se encierran años y años de tradiciones en donde se habla sobre las distintas divinidades. Uno los consideran como libros sagrados, como son de contexto que unos dicen que tienen un paralelismo grande con la cultura hindú, hablando del Chilimbalam y de las profecías de los 13 catunes, y de ahí viene el término de estos catunes en donde son los libros sagrados, ¿no? Los famosos carros de fuego. Es correcto. Bueno, ahí viene la descripción. En estos 13 catunes viene la descripción de cómo en su momento, se habla también de la rueda maya, de cómo en su momento seres de otro mundo llegaron al nuestro para enseñarnos distintas cuestiones científicas. También Correcto. de eso hablan los catunes. Eso tiene que haber sido, maestro. Y nuestros orichas tuvieron que haber estado en ese orden. Lo que pasa es que yo soy de los que pienso que hay diferentes seres que han venido a este planeta, algunos a ayudar, otros a dañar, pero soy de los que creo firmemente que nuestros orichas vienen a ayudar y han venido a ayudar. De hecho, he conocido mucha gente que ha sido ayudada, que ha cambiado su manera, su estilo de vida. De hecho, mire, todos los que están escuchando, todo en Latinoamérica, en parte de Latinoamérica, y cada uno debe tener su experiencia personal, pues ya que ya solo escuchar este programa y escuchar a usted sus enseñanzas ya debe tener una especie como de curiosidad, pero por algo. Siempre hay un algo. Nada, no existe la nada. En el mundo no existe la nada. Siempre hay un algo. Tienes toda la razón, Alex, y muchas gracias por el cumplido. Y bueno, tú también eres una persona con la, como te lo decía por redes sociales, una persona con la que da gusto platicar y ahondar en los temas. Y esto nos da para horas y horas, mi querido Alex, pero desgraciadamente hemos llegado ya al final, mi querido Alex. Más bien como que nos extendimos mucho, como este tema me apasiona, a mí no me gusta quitar mucho tiempo, pero el tema me apasiona y me gusta escuchar, pues, para aprender un poquito. Es como un pasatiempo, de verdad, me apasiona. Mira que Pero bueno, maestro. Mira que será muy padre a lo mejor tratar de grabar una cápsula contigo y poderla pasar en tiempo real en el programa, ¿no? O igual que un tema que te apasionara, con todo gusto te diéramos el uso, un control remoto para darte el uso de la palabra en la estación de radio, caray. Este tema me apasiona mucho y estoy ahondando un poco en ello y en algunos, antes de que se muera el doctor Frexie, que ya tiene 92 años, él ya tiene 3 años estudiando sobre lo que son las granjas humanas en el mundo, o sea, las adopciones, desapariciones y cosas algo extrañas que él ha llegado hasta familiares y él ha llegado y entonces estoy ahorita estudiando un poco esa parte porque me apasiona. Sí, de hecho es el título de uno de sus libros, ¿no? Ese es el título de su libro, Las granjas humanas. Hay otro que habla del cosmos y de la vida de extraterrestres. Pero mi querido Alex, mande. Me imagino que usted se debe devorar cantidades de libros. Bueno, maestro, lo dejo porque ahorita estoy leyendo a los toltecas. Nos vemos, maestro, que de verdad, gracias por la oportunidad. Un saludo a todas las personas y de verdad honrado por que usted me haya permitido la palabra, por lo menos a este neófito en lo que es el tema religioso. No digas eso, mi querido Alex. Buenas noches y sabes que es un placer y al contrario, muy agradecido por estar nuevamente con nosotros en el programa después de una breve ausencia tuya. Buenas noches, maestro. Bye, Alex. Y bueno, ahí tenemos a nuestro amigo Alejandro que se encuentra en Venezuela. Vamos a un pequeño corte y regreso para despedir nuestro programa de radio Amobatalá Internacional. La práctica del oscurantismo, estas personas tenían el conocimiento sobre determinados libros, sobre determinadas literaturas y a ellos se les dominaba brujos, no por manejar energías positivas o negativas, sino simplemente por tener el conocimiento intelectual sobre distintas ciencias o áreas, ¿no? Y de ahí, bueno,
Entonces, cuando nosotros venimos avanzando y encontramos este choque cultural, encontramos este choque en el sentido del manejo de las energías, bueno, pues estaríamos hablando ya de que existe ahí una mezcla de distintas teologías, corrientes y culturas, y en ella desemboca la vida del ser humano a través de la historia, en donde desde el punto de vista, ya se lo decía usted, en el antiguo Egipto, las grandes culturas precolombinas, en todas ellas se tiene vestigios de que se sacrificaban seres humanos vivos o de manera aquellas personas que se encontraban presos por cuestiones de ser prisioneros de guerra. Estas eran las dos cuestiones en las cuales se iban a sacrificar. Y bueno, con el tiempo y avanzando la cronología, hablábamos de que después de este salvajismo entramos a una etapa de la civilización del humanismo. Y a partir de este momento, bueno, los sacrificios que se daban sobre estos hombres, los sacrificios que se daban en distintas culturas, pues fueron desechados y fueron poco a poco vetados. Sin embargo, hoy en día debemos de encontrar que existen entre algunas cuestiones y algunas entidades africanas como la Lungambe, la Lukankansi o los Nonkubinkis, los cuales se establecía la manera de hacer sacrificios, se establecía lo que no se podía sacrificar y cuándo se debería de sacrificar. Esto conlleva entonces a una segunda parte cronológica para poder establecer entonces de qué manera se le iba a sacrificar un adibú a determinada deidad, ya sea deidad de luz o deidad de oscuridad. Enfocándonos a esta última deidad de oscuridad, estaríamos hablando que no solamente esta literatura de Ifá se concreta a ello, ¿no? Sino que también dentro de lo que viene siendo las Sagradas Escrituras, el Génesis, el Éxodo, también nos hablan sobre este tipo de sacrificios. Queremos comentarle que en su momento, cuando el hombre tiene esa necesidad de elevar una espiritualidad a un nivel superior al intelectual, cae en distintas prácticas. Actualmente estas personas han llegado a sacrificar o llevar algunas invocaciones y tratos a través con el tiempo, ¿no? Y de ahí nace lo que se llaman los pactos oscuros o las prácticas oscuras. De ahí nace entonces la persona que va a manipular este tipo de energías, y bueno, estaríamos hablando ya de un término coloquial que en ocasiones lo hemos encontrado en la vida cotidiana cuando estamos hablando sobre el término de la brujería o sobre el término de los brujos. Quiero comentarle también, antes de seguir, que cuando estamos hablando del concepto de brujo, del concepto de brujería, este es un concepto que viene arraigado desde la época de la Edad Media, en donde en esta época de la Edad Media las pocas personas que venían de todos estos principios convergen en uno solo, puesto que al momento de desarrollar unos, dos, tres y el último principio, el hombre alcanza un pleno potencial. Si durante su trayectoria en esta vida no alcanza ese pleno potencial, estaríamos hablando entonces que el hombre no ha alcanzado ese desarrollo, y por lo tanto algunas teorías establecen que por supuesto la vida que se le prestó a este hombre aquí en la tierra fue de manera infructuosa. Nuestro amigo Juan Hernández, punto y aparte, nuestro amigo Juan Hernández ya se encuentra escuchándonos en Estados Unidos, y bueno, pues aquí nos mandan el Twitter, saludos y suerte y listos para el programa. Mi estimado Juan, te mando un saludo hasta Estados Unidos. Bien, siguiendo con la temática del programa, estaríamos estableciendo pues desde el principio, desde el inicio, vamos a hablar el primer siglo antes de Cristo. Unos hablan del primero, segundo y tercero antes de la era cristiana, en donde, como ya se lo platicábamos, existían distintas deidades, y estas deidades, bueno, se manifestaban en una práctica de hacer el bien y en una práctica de hacer el mal. Concretamente, el programa nos lleva a estas entidades del mal, a estas entidades oscuras o negativas, y como se lo estábamos comentando, bueno, son aquellas encargadas de que se le rindan sacrificios por medio de la manipulación del hombre. Esto que tiene que ver con nuestro contexto de nuestro programa, bueno, pues tiene que ver mucho, porque recordemos que la cultura yoruba como tal, en aquellos primeros siglos antes de Cristo y después de la era cristiana, bueno, convergían en una literatura llamada Ifá. En esta literatura de Ifá, Radio Homo Batalá,
internacional. Radio Homo Obatala. Transmite en vivo para el mundo vía internet todos los viernes en punto de las 23 horas, tiempo de la Ciudad de México. Entra y conoce que no todo lo que dicen sobre la santería es ocultismo. Existe un mundo más allá. Cada viernes es una nueva oportunidad de conocer temas y personas que tienen un punto de vista que escuchar. Radio Homo Obatala. Bienvenidos. Le quiero comentar a usted que la segunda parte en relación a los espíritus de la oscuridad nos vamos a concretar estrictamente en algunas cuestiones religiosas, como se lo mencionaba. Debemos recordar que el inicio de la cultura del hombre, a partir de Mesopotamia, anterior a como antecedente, encontramos, y ya lo hemos sostenido en varios programas, que existen tres religiones muy importantes y las cuales dieron origen a todo lo que nosotros conocemos dentro de esa ciencia que se denomina teología. En ellas encontramos a la cultura egipcia, a la cultura griega, a la cultura romana, a la cultura mesopotámica y sobre todo a la cultura yoruba. Pero bueno, todas ellas convergen en el mismo sentido, estableciendo que las entidades oscuras o negativas son aquellas entidades que les encantan los rituales de sangre. Estos rituales de sangre conllevan a manejar, a poder asimilar las energías que se derivan de esta práctica. Estos rituales encargados por ciertas deidades, en donde se van a hacer sacrificios y sobre los cuales versa la sangre, no es propiamente dicha desde este punto de vista de estas culturas que le hemos platicado. Encontramos antecedentes que dentro de la cultura azteca, encontramos antecedentes que dentro de la cultura maya y en otras culturas de Centroamérica y Suramérica eran afectos a realizar sacrificios humanos. Esos sacrificios humanos eran con el propósito de que el que sacrificaba pudiese tener la energía del enemigo mediante la sangre de la persona en sacrificio. En algunas teorías se establece que si usted va a ofrecer algo, en relación a un sacrificio, bueno, si usted tiene que creer en algo, saliéndonos del tema, del contexto completamente de la estación de radio, estableceríamos que entonces que en su momento el hombre como tal, la individualidad del hombre obedece a 4 principios que debe alcanzar durante el trayecto de su vida. Si no alcanza estos 4 principios, bueno, estaremos hablando que el hombre nunca encontró su pleno desarrollo. El primer principio que se maneja es el principio espiritual, el segundo es el principio intelectual, el tercero es el principio profesional y el cuarto es el principio familiar.